Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Para mí la enseñanza más importante que ha sido crucial en mi vida es la autoridad del creyente. Depende de nosotros usar nuestra autoridad para aferrarnos a esas bendiciones y andar en ellas en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los martes de La Verdad del Evangelio. Sabes, hoy voy a continuar con una serie. Ayer comencé a enseñar sobre la autoridad del creyente y tengo un libro sobre esto. Si no has recibido esta enseñanza sobre la autoridad del creyente, te invito a que lo hagas. La autoridad del creyente, y luego su título dice, lo que no aprendiste en la iglesia. Y sabes, eso es muy cierto. Muy pocas personas entienden las cosas que este libro enseña, y esta es la razón por la que no estamos experimentando muchas de las bendiciones de Dios que quiere darnos, porque Él nos dio la autoridad, y si no la tomamos y la usamos, entonces no las experimentaremos. No puedes rogarle a Dios que haga lo que te dijo que tú hicieras. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dice, tú resiste al diablo, y sin embargo muchísimos cristianos están diciendo, oh Dios, por favor, quítame al diablo de encima, oh Dios, sáname, oh Dios, libérame, oh Dios, prospérame. Dios te dio autoridad en todas estas áreas, y tú tienes que tomar esa autoridad y tienes que resistir al diablo y huirá de ti. Él no huye de Dios. Dios y el diablo tuvieron un enfrentamiento. Jesús le ganó muy fácilmente. No hay un conflicto directo entre Dios y el diablo, sino que Satanás sigue peleando contra nosotros y tenemos que tomar esta autoridad dada por Dios y usarla para resistir al diablo, y si no lo hacemos, Dios no lo hará por nosotros. Podríamos decir que Dios no puede hacerlo porque Él nos dio esta autoridad a nosotros. Nos dijo que resistiéramos al diablo y huirá de nosotros. Y Él no va a infringir su palabra. Él no va a cambiar solo porque estés en una situación desesperada. Tú tienes que aprender acerca de tu autoridad y tienes que empezar a usarla. Entonces, ya hemos hablado sobre esto. Ayer comencé hablando acerca de quién creó a Satanás. Y tienes que definir a tu enemigo. Tienes que entender qué clase de poder tiene. ¿Sabes? Es como si fueras a pelear una batalla. Tienes que poder evaluar a tu enemigo para ver si es que tienes el poder suficiente para pelear esta batalla y ganar. Entonces tenemos que evaluar a nuestro enemigo y ver qué poder y autoridad tiene. Y permíteme decir por adelantado que pienso que la iglesia le ha dado muchísimo poder y autoridad a Satanás. El cristiano promedio cree que Satanás es un enemigo poderoso y están intimidados por él. Y la verdad es que Satanás es un cero a la izquierda. No es nada. Y sé que hay cristianos que se ofenden porque degrado al diablo. Amén. Los cristianos en realidad han glorificado al diablo. No conozco todas las razones del por qué, pero pienso que en parte es que es una manera de justificar sus fallas y demás. Simplemente le atribuyen cosas como, oh, tú no sabes cuán malo es el diablo. Sabes, soy un ministro, me rodeo de ministros, he asistido a conferencias de ministros y desayunos de ministros y demás. Y te diré que a los ministros les encanta hablar acerca de que su situación es peor que la de cualquier otro. Viajo por todo el país y te aseguro que por lo menos en 50 lugares diferentes he escuchado que dicen, esta es la capital satánica de los Estados Unidos. Déjame decir que Satanás no puede tener el control de 50 capitales en Estados Unidos, pero todos quieren apropiarse de eso. Todos quieren hablar acerca de cuán difícil es ministrar en donde están, y pienso que una de las razones es porque justifica su ineficacia y dicen, estas personas son más difíciles y hay más opresión demoníaca aquí. Eso no es cierto. Los cristianos son algunos de los que le dan muchísimo crédito a Satanás. Y los cristianos están glorificando al diablo y hablando de cuán malo es. No sé cuántos recuerdan esto, pero hubo temor al error del milenio y algunos de mis amigos, me refiero a cristianos, decían que ese iba a ser el principio del fin, que era el principio del periodo de la tribulación. De hecho, conozco a un hombre que estuvo enseñando a su iglesia que comprará comida, se mudaran a las afueras de la ciudad y que también compraran armas para que se pudieran defender porque iba a haber escasez, que iba a haber caos y las personas iban a tener que matar a personas en el nombre del Señor para proteger a su familia. Y la gente estaba diciendo estas cosas.
Yo di a conocer mi posición diciendo que el error del milenio no iba a ser un evento trascendental. Y sabes que en el mundo secular no fue la gran cosa. El mundo secular no fue engañado por esto, pero los cristianos lo promovieron como el inicio del reino del anticristo. Son quienes se lo tomaron muy en serio, y conozco personas que perdieron sus hogares, perdieron a sus familias, entraron en contienda, se hicieron un daño terrible económicamente, emocionalmente, toda clase de cosas, y todo esto sucedió porque la iglesia magnificó al diablo e intensificó esto, y fue un evento intrascendente. Mi primera transmisión, el 3 de enero del 2000, me paré al frente y hablé sobre este cambio de milenio y dije que no iba a ser algo trascendental. Y dije, si estoy aquí y no es un evento trascendental, entonces estás viendo este programa y sabrás que lo que dije es cierto. Si fuera verdad que el error del milenio hubiera podido dejar al mundo en un caos total y todo llegara a paralizarse, dije, entonces cuando las cosas mejoren daré la cara y me disculparé y diré que me equivoqué. Pero seriamente dudo que las personas que predijeron tales cosas terribles para el cambio del milenio den la cara y se disculpen. Y efectivamente no lo hicieron. Y sin embargo, las personas siguen escuchando esas cosas. Simplemente te estoy diciendo que el cuerpo de Cristo, Satanás usa a los ministros. Y repito, no conozco las razones, pero pienso que hay un prejuicio o una inclinación en los cristianos para querer darle este gran poder a Satanás y convertirlo en un enemigo terrible porque permite que justifiquemos nuestros sentimientos de derrota, acerca de morir de enfermedades, acerca de tener un problema, acerca de que esto suceda, porque después de todo, nuestro enemigo es muy fuerte. Estoy aquí para decirte que Satanás es un enemigo derrotado. Y una de las cosas que quiero hacer es mostrarte de dónde obtuvo su poder. Él no obtuvo su poder y autoridad de parte de Dios. Satanás no está usando una autoridad y poder sobrehumanos en nuestra contra. ¿De dónde obtuvo su poder y autoridad? Voy a decir esto y luego pasaré el resto del programa intentando aclararlo, pero él obtuvo su autoridad de parte de la humanidad. Al final de la transmisión de ayer estuve hablando sobre el punto de que no existió tal cosa como una civilización preadámica, algo que muchas personas enseñan que sucedió entre Génesis 1.1 y 1.2. Y usé algunas cosas para mostrar eso, pero la gente cree que Satanás ya era un ángel caído, que era una fuerza demoníaca que Dios puso en el huerto para tentar a Adán y Eva. Y lo comparé con un padre que pone a su hijo en el patio trasero. Si sabes que ahí hay un oso, o un león, o un perro rabioso, ¿vas a permitir que tu hijo inocente salga ahí y juegue con estas bestias salvajes ahí? ¿Sabes? Eso es irresponsable. No creo que Dios pusiera a Satanás en el huerto del Edén, este ser despiadado, para tentar a Adán y Eva. Por el contrario, creo que las transgresiones de Satanás contra Dios sucedieron en el huerto del Edén. En realidad, Satanás estaba ahí para ministrar a Adán y Eva. Él era un ser angelical enviado ahí para ministrarles. Déjeme leer este pasaje en Hebreos capítulo 1. Y está comparando a Jesús con los ángeles y está mostrando que Jesús era muy superior y hace esta declaración acerca de los ángeles en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles fueron creados para llevar a cabo la voluntad de Dios, y específicamente aquí dice que los ángeles están ahí para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación. Entonces, Satanás, de hecho, permíteme usar la palabra Lucifer, así es como se le llama en Isaías capítulo 14, versículo 12. Lucifer, este ser angelical, estaba en el huerto del Edén, no como una fuerza demoníaca, sino como un ser creado por Dios y estaba ahí para servirles a Adán y Eva. No creo que Dios pusiera esta presencia maligna ahí para poder tentar a sus hijos. No, Él puso un ser angelical ahí, quien estaba ahí para servirles. Todo su poder y todo lo que tenía estaba a la disposición de Adán y Eva. Era para servirles. Ahora bien, eso es consistente con el Dios que yo conozco. Y déjame decir eso también. Ayer usé esos versículos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4,
donde dice que ese dragón arrastró un tercio de las estrellas y las lanzó a la tierra. Algunas personas dicen que eso es simbólico, que Satanás tomó un tercio de los ángeles con él, y con esto deducen estas cosas fuera del contexto, lo cual es tomarse mucha libertad para poder decir eso de ese versículo. Pero dicen que Satanás tomó una tercera parte de los ángeles y pelearon contra Dios y que Dios los venció. Sabes, primero que nada, déjame decir que esos versículos no dicen eso claramente, de que Satanás tomó un tercio de los ángeles con él. Esas cosas en Apocalipsis 12:4 son simbólicas y no dicen eso. Pero incluso si fuera cierto, aunque quieras interpretarlo de esa manera, creo que Satanás es más listo como para intentar vencer a Dios con un tercio de los ángeles. Eso significa que 2/3 de los ángeles todavía estaban con Dios. Y permíteme decir que Dios es quien los creó. Quien creó a esos seres angelicales es más grande que cualquier cosa que haya creado. Si Satanás hubiera contado con el apoyo de todos los ángeles, aún así no hubiera podido atacar y vencer a Dios. ¿Cómo es que Satanás se rebeló siquiera contra Dios? Repito, las escrituras no lo dejan en claro, pero no voy a retomar esta lógica de que Dios ni siquiera puso este mal a este ser demoníaco en el huerto del Edén para desatarlo sobre sus hijos, para ver si podían manejarlo. Pienso que sería irresponsable. De hecho, déjame leerte un pasaje en Ezequiel capítulo 28. Dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 11, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile». Ahora bien, está hablando del rey de Tiro, pero esto es lo que en realidad creo. Se refiere a la potestad demoníaca detrás del rey. Al ir leyendo algunos de esos versículos, resaltaré algunas cosas que dejan en claro que no se refiere a un ser humano físico. Sucedió lo mismo en Isaías capítulo 14, en Isaías 14:12, inclusive se refiere a esta persona. Habla acerca del rey de Babilonia, pero de hecho se refiere a la potestad demoníaca que operaba por medio de ese rey. Y en Isaías 14:12, la Biblia del Jubileo sí lo llama Lucifer, el cual es el nombre de Satanás. Así que aunque esto se hable del rey de Tiro, en realidad se refiere a la potestad demoníaca detrás de él. Esta es una revelación de las Escrituras acerca de Satanás. Y nuevamente en Ezequiel capítulo 28, en el versículo 12, dice, «Y dile, así ha dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste». Ahora bien, esto deja muy en claro que no se refiere a esa persona física, al rey de Tiro, porque después de que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, puedes ver que puso querubines en el oriente del huerto, con espadas encendidas para guardar el camino del árbol de la vida, y sacó al hombre de ahí, y no hubo forma en que el hombre regresara al huerto del Edén. Nadie ha estado en el huerto del Edén desde que Dios expulsó a Adán y Eva de ahí, y sin embargo, esto dice que Él ha estado en el Edén, el huerto de Dios. Entonces, eso se refiere a la potestad demoníaca que estaba operando por medio de este hombre, no al hombre en sí. Y luego sigue diciendo, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando estuvo en el Edén, en el huerto de Dios. En otras palabras, continúa y comienza a describir a esta potestad demoníaca, y se refiere a que él estuvo allí en una condición glorificada antes de que pecara. ¿Sabes? Se le describe en Isaías capítulo 14. Voy a ir ahí y leer algunos de estos versículos. Y dice que cuando lo veamos vamos a mirar y decir, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Me refiero a que el diablo es una cosa horrible de ver. No es hermoso, no es para nada glorioso. Pero lo está describiendo antes de su condición caída, antes de haber pecado. Entonces dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Sabes? Esto se refiere a un ser creado y lo está describiendo con todas estas piedras preciosas. Y luego menciona sus tamboriles y flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Sabes, es un poco rebuscado de leer en esta versión, pero he estudiado esto y casi todo comentario que he leído sobre esto, de hecho, cree que Lucifer, este ser angelical que Dios creó, de hecho tenía flautas e instrumentos musicales incrustados en su cuerpo.
Y debido a esto, creen que quizás él era el líder de la adoración en el cielo, que era alguna clase de ángel musical para hacer todo tipo de sonido hermoso. Y sabes, esto lo veo como algo totalmente consistente con Dios. Me refiero a que la alabanza y adoración, la música, es algo tan importante en nuestras vidas. Él lo creó de esa manera. Pienso que esto provino de parte de Dios y en el cielo muestra que hay canciones y que hay todas estas cosas. Y entonces creo que esta potestad demoníaca, este ángel en una condición sin pecado en el huerto del Edén, estaba vestido con todas estas piedras preciosas y tenía toda esta habilidad musical incrustada en su cuerpo. En el versículo 14 dice, tú querubín grande, protector. Repito, este es otro indicador de que no se refiere al hombre físico, al rey de Tiro, sino que habla acerca de una potestad angelical. Dice, tú querubín grande, protector. De nuevo, el simbolismo aquí se refiere al cielo. Los querubines son ángeles poderosos. Estos eran querubines que Dios puso en el oriente del huerto del Edén con espadas encendidas en sus manos. Sabes, en la actualidad a veces hablamos de los querubines como si fueran bebés desnudos con alas, ya sabes, como un cupido con arco y como si fueran bebés pequeños y demás. Ese no es un querubín. Puedes leerlo en Ezequiel capítulo 1 a capítulo 10 acerca de estos querubines que son ángeles guerreros, poderosos. Y entonces este ángel era el querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y y sigue hablando de esto. Pero mira, creo que eso se refiere a Lucifer. Él era un ser angelical que fue puesto en el huerto del Edén, no en una condición caída, no como un demonio o una fuerza maligna, sino que estaba ahí para servir a Adán y Eva. Y creo que su transgresión contra Dios sucedió en el huerto del Edén debido a estas cosas. Lo describe todavía en una condición hermosa y sin pecado. Y creo que su transgresión sucedió en el huerto del Edén y no en alguna civilización preadámica antes del tiempo de Adán y Eva. Y permíteme decir algunas cosas. Esto, para mí, responde muchísimas preguntas como he tenido este pensamiento antes de cómo es que Satanás intentó vencer a Dios. Dios es todopoderoso. El Señor todopoderoso. Satanás no puede vencer a Dios. El poder de Dios es infinitamente superior e incluso si vas de nuevo a Apocalipsis 12:4 y crees que una tercera parte de los ángeles se rebelaron con él, aún así, ¿cómo alguien podría pensar que podría vencer a Dios con solo un tercio de los ángeles? Si tuvieras a todos los ángeles, no podrías vencer a Dios. Pienso que es parecido como cuando una persona entra a querer robar un banco. ¿Sabes? Podrías entrar a uno de estos bancos grandes con 15 o 20 guardias ahí con armas automáticas. Tienen un poder de ataque superior, pero una persona podría entrar ahí con un arma que quizás tenga 6 tiros. Y si tomas a un rehén, puedes tomar esa arma y ponerla en su cabeza y debido a que el banco valora la vida de una persona más que cualquier valor de dinero, una persona podría entrar, tomar un rehén, poner un arma en su cabeza y decir, si me disparan, la voy a matar. Y podrías escapar con todo ese dinero, aunque el banco tenga un poder de ataque superior, debido a que usaste a un rehén y el banco valora más la vida de ese rehén que el dinero. En cierta forma, esto es lo que hizo Satanás. Satanás no podía atacar a Dios, Satanás no podía rebelarse contra Dios, no podía vencer a Dios de frente, pero creo que él vio a Adán y Eva como una oportunidad pensando que si podía lograr que se sometieran a él voluntariamente, él no podía obligarlos, pero si ellos voluntariamente decidían obedecerlo, entonces, aunque estas escrituras no estaban escritas, las cosas de Dios habían estado establecidas desde el principio. Su naturaleza es constante, y la palabra nos revela eso a nosotros. Aún nos escribía Romanos capítulo 6, versículo 16.
pero aún así tenía una aplicación. Y ese versículo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y entonces Satanás sabía que si podía hacer que Adán y Eva se sometieran a él, entonces se convertirían en sus esclavos. Obtendría control y en cierto sentido podría usarlos como rehenes. Para que Dios interviniera y destruyera a Lucifer y detuviera su rebelión, entonces tendría que haber juzgado a Adán y Eva también porque ellos, conscientemente, voluntariamente, le dieron este poder y autoridad. Ellos se sometieron a Satanás, no a la fuerza ni por intimidación. El diablo no tomó a un mamut o a un león o a un tigre para obligarlos e intimidarlos. Él tomó a una serpiente, el animal más sutil, y los engañó y por su propia voluntad decidieron rebelarse contra Dios y seguir lo que el diablo les había dicho. Así que se sometieron a él voluntariamente. Se convirtieron en sus esclavos. Y si Dios hubiera querido ponerle un alto a esto, entonces tendría que haber matado a Adán y Eva junto con Lucifer. Entonces, en cierto sentido, Lucifer usó a Adán y Eva como rehenes. Los engañó, hizo que se sometieran y luego dijo, Dios, ellos lo hicieron por su propia voluntad. Yo no los obligué a esto. Ellos decidieron hacerlo. Tú dijiste que ellos podían hacer lo que quisieran con esta autoridad que les diste. Tú los hiciste dioses sobre este mundo, les diste señorío y autoridad absolutos. Esta fue su elección. Si vas a lastimarme, tienes que lastimarlos a ellos. Y debido al gran amor de Dios por la humanidad, Dios nos valoró más que lo que valoró a este mundo y todo lo demás que había creado, y debido a eso, Él permitió que Satanás prosiguiera con esto, porque Satanás había tomado al hombre como rehén. Sabes, hoy he dicho muchísimas cosas y voy a pasar muchísimo tiempo explicando esto, pero hoy se me terminó el tiempo. Continuaré esto en nuestro programa de mañana y te invito a que nos acompañes para seguir avanzando en esta enseñanza acerca de quién creó a Satanás. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Esta enseñanza completa está disponible en forma de libro, de guía de estudio, CD o DVD. Tú puedes obtener estos productos, así como muchos otros recursos valiosos en español cuando visites nuestro sitio web awmi.net/español. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio. Y solo quiero mostrarte todos los materiales que tenemos traducidos al español. Ni siquiera sé cuántos libros son, pero son docenas de libros. Tenemos guías de estudio. Tenemos muchísimos materiales de estudio que hemos diseñado para que recibas de parte del Señor. Y en verdad me gustaría invitarte a que por favor aproveches esto. Puede cambiar tu vida. Hemos visto millones de personas que han sido bendecidas. Dios te ama y todos estos materiales están aquí simplemente para ayudarte a crecer. Así que échales un vistazo. Nuestro anunciador te dará información acerca de cómo puedes recibir nuestros materiales de estudio en español. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Los asociados de Andrew están dando donaciones para ayudarlo a transmitir su nuevo programa en español a los hogares del habla hispana. Las enseñanzas de Andrew y los programas de televisión están siendo traducidos para hacer que llegue la palabra de Dios que cambia la vida en el idioma español. Si tú has sido bendecido por este ministerio, te pedimos que consideres convertirte en un asociado de Andrew Wommack Ministries en awmi.net/español. Gracias por tu generosidad y esperamos escuchar de ti hoy. Me gustaría pedirte que consideres convertirte en uno de nuestros asociados. Sabes, nuestro ministerio tiene su base en los Estados Unidos, pero tenemos 16 oficinas alrededor del mundo. Contamos con 70 institutos bíblicos distribuidos por todo el mundo. Y en realidad tenemos más alcance fuera de los Estados Unidos que en el interior del país. Y necesitamos asociados que nos ayuden a realizarlo. Muchas de las naciones donde tenemos oficinas en realidad no pueden pagar el costo del ministerio por sí mismas. Y por eso nosotros lo hacemos. Pero sabes, conforme seguimos creciendo, necesitamos que más personas fuera de Estados Unidos se unan como asociados.
Así que me gustaría invitarte a que hagas equipo con nosotros. Existen grandes beneficios para ti por ser un asociado, no solo en la eternidad, pero también en esta vida. Marcos capítulo 10, versículo 30. Dice que no hay persona que no reciba 100 veces más ahora en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna por causa del Señor. Entonces, si estás buscando un buen retorno por tu inversión, creo que este es un buen ministerio. Te bendecirá en el lugar en donde estás. Te invito a que te conviertas en un asociado nuestro hoy y que nos ayudes a difundir el Evangelio por todo el mundo. Quiero anunciarte que hemos iniciado un Carey's Daily Life Bible Study en inglés. Por casi 2 años hemos presentado un estudio bíblico cada martes por la noche. Ahora tenemos 5 días a la semana. Hemos cambiado los horarios para poder ajustarnos al horario de la mayoría de las personas. Va a ser muy bueno. Vamos a presentar nuestros instructores del Instituto Bíblico y será una bendición. Así que recuerda que ahora tenemos un Carey's Daily Life Bible Study en inglés 5 días a la semana. Quiero invitarte a que veas un programa nuevo de The Gospel Truth TV con Donnie Dungy y J.B. James Brown. Ambos han llegado a la cima de los deportes. Tony recibió la condecoración como el mejor entrenador en el Super Bowl. James Brown llegó a la cima como anunciador deportivo. Me refiero a que son hombres maravillosos y hacemos entrevistas en Más Allá del Partido con JB y Tony. Es como lo hemos titulado, y ellos entrevistan a personalidades del deporte y comparten cosas que usualmente son eliminadas en los canales seculares. Estas personalidades de los deportes van a compartir su corazón contigo acerca de su relación con el Señor y te diré que será una bendición. Así que ve este programa a las 9:30 AM y 9:30 PM, 2 transmisiones los domingos en gospeltruth.tv. Pero estaba ahí adentro de la batalla reprendiendo, y mientras estaba haciendo eso, pensaba mientras estaba orando en lenguas y reprendiendo a este demonio, pensaba que, hombre, si pudiera ver en el ámbito espiritual, quizá podría ver a esta potestad demoníaca. Tal vez era enorme, con colmillos y garras, y que solo era el nombre de Jesús lo que los frenaba, y me podía ver a mí mismo caminando en medio de una fila de demonios. Y Dios me estaba cuidando sobrenaturalmente mientras yo estaba haciendo esto. Y eso era algo que me había imaginado en mi mente. Y el Señor me habló y me dijo, no, estás completamente equivocado. Si pudieras ver en el ámbito espiritual, verías diminutos diablillos, como hormigas. Y solo son charlatanes. Me refiero a que son pura lengua. El diablo solo es un charlatán. Intimida, dice cosas. Podrían estar gritando y vociferando, intentando intimidarte, pero si vieras en el ámbito espiritual, verías que tú eres quien tiene el poder y la autoridad y que Satanás es un enemigo derrotado y te tiene miedo. Y cuando el Señor cambió esa imagen en mi interior, ¿sabes? Todo ese temor se fue inmediatamente y comencé a verme como quien tiene el poder y la autoridad. Y me refiero a que me enojé. Reprendía eso y ¡boom! Esta cosa demoníaca en esa habitación se fue. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre la autoridad del creyente.